El banco le robó todos sus ahorros a una anciana con Alzheimer. Los poderosos abogados del banco pensaron que habían ganado, pero un abogado rural los hizo pagar millones. Asesores financieros de un importante banco robaron todo el dinero de una anciana rica que estaba muriendo de Alzheimer, y ella no se dio cuenta hasta que le cortaron los servicios. Mi hermano, un humilde abogado, recibió la llamada para representarla. Todos los grandes abogados habían rechazado el caso o fracasado en hacer algún avance. Enfrentarse a un equipo legal que cobra colectivamente $10.000 por hora no es fácil. Y dado que los bancos siempre tienen cláusulas de arbitraje obligatorio en sus contratos, ella no podía demandar ni siquiera iniciar un descubrimiento adecuado. Era obvio lo que había sucedido, pero era difícil de probar sin acceso a los registros del banco y bajo arbitraje, no importaría de todos modos. El banco había congelado su acceso a sus propias cuentas debido a fraude, así que ni siquiera podía obtener sus propios estados de cuenta. Mi hermano se obsesionó con vengar a esta mujer. Para cuando tomó el caso, ella apenas comprendía su situación, pero su hijo solo quería hacer que el banco se rindiera, y mi hermano estaba completamente comprometido. Logró encontrar una técnica legal oscura que anulaba la cláusula de arbitraje y forzó al banco a entrar en el proceso de descubrimiento. Esta decisión fue publicada en varias revistas legales en todo el país. La técnica, en forma de resumen, fue que el banco no mantuvo una copia original del contrato, por lo que no podían probar que había una cláusula de arbitraje. Aparentemente es normal que no mantengan originales, pero en este caso ni siquiera conservaron copias confiables y ninguna de las personas que firmaron los contratos podía ser interrogada bajo juramento para determinar si existía la cláusula. Así que el juez simplemente desechó la cláusula. La parte oscura era que las copias eran casi duplicados exactos del original, pero algunas palabras habían sido cambiadas y las páginas renumeradas, y él notó las diferencias y señaló que no eran verdaderos duplicados. No era realmente un vacío legal en la ley, sino un defecto en la contabilidad del banco. Después de luchar y retrasar el descubrimiento hasta el último minuto, el banco le lanzó a mi hermano más de 200 cajas de documentos el viernes antes de la audiencia de descubrimiento el lunes. Tenía 72 horas para revisar decenas de miles de páginas de documentos. Oh por Dios, ¿es tan increíble que un abogado intente mantener un caso en movimiento? Resulta que no necesitaba el aplazamiento que muchos de ustedes, expertos, dicen que necesitaría. Esta actitud explica mucho sobre muchos casos. Alquiló un hotel para el fin de semana para no tener distracciones, hizo que un amigo le llevara un carro y trasladara las cajas a la habitación del hotel, y se puso a trabajar. En una de las cajas había un correo electrónico entre un vicepresidente del banco y el abogado principal del banco. Lo describí incorrectamente como dos vicepresidentes en mi publicación anterior, discutiendo cómo nunca habría un proceso de descubrimiento, así que no había necesidad de destruir documentos, es decir, pruebas futuras, y también comentando que no estaban preocupados por la demanda de la anciana, ya que el banco había congelado sus cuentas, por lo que no podría pagar a su abogado y él era solo un abogado rural, sus palabras, que seguramente renunciaría una vez que no estuviera siendo pagado. No era como si trabajara para alguna gran firma que pudiera simplemente pagarle mientras trabajaba. También discutieron que la señora probablemente moriría de Alzheimer antes de que sus cuentas fueran descongeladas, una vez que se probara que el fraude era falso. Oh por Dios, no necesariamente es secreto profesional, incluso yo sé que no es un hechizo mágico que puedes agitar y hacer que todo desaparezca. Caía fuera de los parámetros del secreto. ¿Realmente crees que el banco se hubiera llegado a un acuerdo si hubieran sentido lo contrario? Tenían a mi hermano completamente equivocado, por supuesto. Él trabajaba todo el día en casos que sí le pagaban y luego se quedaba despierto hasta la mitad de la noche trabajando en a veces sin recibir un centavo durante meses. Hicimos los cálculos más tarde, ganó alrededor de $2.75 por hora por su trabajo a lo largo de más de 7 años. De todos modos, estos ineptos discutieron abiertamente varios actos ilegales en correos electrónicos entre ellos, y luego no destruyeron los documentos que demostraban que realmente habían llevado a cabo esos actos, los cuales legalmente podrían haber destruido en ese momento, pero eran tan arrogantes que pensaban que no tenían que hacerlo.
Cuando mi hermano presentó eso como evidencia el lunes por la mañana, inmediatamente solicitaron un receso y ofrecieron llegar a un acuerdo por una suma no revelada. Además, ganó para su cliente $10 millones, edición, $13 millones, en una parte separada de la demanda. Un agente recientemente terminó de cumplir una larga condena en la misma prisión federal que Bernie Madoff. Él recibió tiempo de prisión por fraude fiscal y una combinación de fraude bancario, falsificación, perjurio ante los federales y creo que presentar documentos falsos. No recuerdo cuál de estos se declaró culpable, pero esas fueron las acusaciones originarias. Esta es la razón por la que no pudo ser interrogado en la parte de la cláusula de arbitraje. Ya se había declarado culpable de algunos de estos cargos y fue acusado de otros, por lo que el juez consideró que su testimonio bajo juramento no era confiable. También perdió su casa, la casa de playa que compró con el dinero de la anciana, le revocaron su licencia de corredor financiero y su esposa lo dejó. Sin embargo, su hijo obtuvo una educación universitaria privada pagada en efectivo con el dinero de la anciana, y él compró vino por valor de $200.000 que nunca fue recuperado. Lamentablemente, la señora efectivamente falleció antes de que el caso se resolviera, por lo que el dinero fue a su hijo y a un gran fideicomiso benéfico que luego eligió a mi hermano como el principal fideicomisario. Así que él puede distribuir el dinero que ganó en el acuerdo y ver a muchas personas beneficiarse de su trabajo. La parte más divertida de esta venganza fue que el aparente motivo del robo no era solo que el agente quería hacerse rico, tenía cómplices, pero él era el principal cerebro detrás del plan. Específicamente quería usar el dinero para mejorar su estatus en la comunidad. Así que, de hecho, donó gran parte del dinero robado a organizaciones benéficas, para que pudiera ser invitado a grandes galas, recibir premios filantrópicos, etc. Ahora está arruinado, desempleado, divorciado y deshonrado, mientras que mi hermano va a galas y recibe premios filantrópicos con el dinero que este tipo ayudó a pagar con la venta de sus casas, autos, etc. Bastante dulce, PD. Siento la obligación de difundir el evangelio antiarbitraje de mi hermano. Si no fuera por una fluke técnica que llevó a que la cláusula de arbitraje estándar fuera desechada, no habría habido descubrimiento y no habría justicia para esta señora. Bajo cláusulas de arbitraje, no se permite demandar a un banco, correduría, asesor financiero, etc., y sin una demanda no puedes hacer descubrimiento. Y los agentes financieros no pueden ser obligados a devolverte el dinero que roban, incluso si puedes probar que lo robaron. En este caso, el descubrimiento llevó a evidencia de fraude fiscal, por parte de uno de los agentes que robó el dinero y no reportó los ingresos, y los federales obtuvieron así mucho más acceso a los registros. En conclusión, el arbitraje beneficia a la corporación el 98% de las veces, a expensas del consumidor. Opta por no participar siempre que sea posible.